Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy, y dando continuidad a nuestro encuentro asincrónico en la clase de bioquímica, vamos a trabajar sobre este proceso que sería el cálculo del ATP. Para realizar el cálculo del ATP, entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas dos rutas metabólicas que tenemos aquí en esta hoja que ustedes están viendo. Una de ellas que tiene que ver con la parte de la glucólisis y la otra que tendrá que ver específicamente con el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, recordemos que la glucólisis es un proceso metabólico que se lleva a cabo a nivel del citoplasma celular y en el cual vamos a encontrar un proceso que se denomina como proceso abierto. ¿Qué quiere decir proceso abierto? Que bien perfectamente podríamos entrar desde una molécula de glucosa o desde una molécula de fructosa para realizar cualquier tipo de proceso de transformación precisamente de esos carbohidratos en energía corporal. Sin embargo, recordemos que la glucosa y la fructosa no son los únicos tipos de azúcares que van a ingresar, pero sí es muy importante tener en cuenta que este tipo de proceso se lleva a cabo con lo que nosotros denominamos como hexosas, es decir, azúcares de 6 carbonos. Para ello, entonces, siempre voy a tener que tener en cuenta que en esta primera fase, que es una fase de consumo de energía, todo lo que está ingresando como ATP, que es energía que se encuentra activa, va a pasar a una forma desactivada, que en este caso será lo que se denomina como el ADP. En esta primera reacción, ya sea por el lado de la glucosa o por el lado de la fructosa, siempre va a existir una molécula de ATP que se va a gastar dando paso a una molécula de ADP, y este proceso va a ocurrir en dos momentos o en dos secciones de la primera fase, lo cual nos implicaría que entonces en nuestras cuentas vamos a tener pérdida inicialmente de dos moléculas de ATP. Posteriormente, al producirse esta molécula que se conoce como la fructosa 1,6 bifosfato, es una molécula que va a estar doblemente fosfatada, pero que por acción de una enzima que se denomina como una aldolasa se va a ver seccionada en dos moléculas, en dos triosas, es decir, en dos pequeñas secciones de azúcares de 3 carbonos, que en este caso vamos a denominarlo como la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Una alternativa también es que este tipo de azúcares pueden ingresar a nivel corporal como la DHA o la dihidroxiacetona, que también ingresaría a hacer una cuenta o a hacer una ruta metabólica, digámoslo de esta manera, un poquito más corta, pero que no implicaría una duplicación de la molécula o una duplicación en las cuentas de ATP, debido a que a través de la triosa fosfato isomerasa, esta que ingresa como la dihidroxiacetona y que proviene de la glucosa o que proviene de la fructosa, básicamente se parte en dos, pero esta triosa fosfato isomerasa implica que esta dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, es decir, que por un lado de esta molécula, la fructosa 1,6 bifosfato me va a producir el gliceraldehído 3-fosfato, y lo que habrá producido como dihidroxiacetona fosfato, la triosa fosfato isomerasa se encargará nuevamente de transformarlo en gliceraldehído 3-fosfato para tener, a falta de una, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una vez ocurre este proceso, entonces ingresamos en la segunda fase de la glucólisis, en donde todo lo que viene de aquí en adelante tendrá cuentas o tendrá que ser multiplicado por 2 en términos de la producción energética que se va a presentar. Entonces recordemos que aquí empezamos con básicamente dos pérdidas de ATP, y fijémonos que aquí ya empezaremos entonces a recuperar la cantidad de energía corporal a través de esa transformación de esta molécula que se conoce como el ADP, adenin difosfato, y que pasará al adenin trifosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reacción? Que el gliceraldehído 3-fosfato va a introducir una molécula que se denomina como la nicotinamida red oxidada, y va a salir como nicotinamida reducida, generando por cada una de estas reacciones 2.5 ATPs, pero recordemos que como la cuenta viene en una multiplicación por 2, entonces este 2.5 se transformará en 5. Posteriormente, en un proceso de desfosfatación, es decir, una pérdida de fosfato, vamos a tener que esta molécula, que es el 1,3 bifosfoglicerato, va a pasar al 3-fosfoglicerato, es decir, que habrá perdido uno solo de sus fosfatos, que en este caso será el fosfato que se encuentra por la parte superior, dando cavidad a una molécula de ATP que también, al multiplicarla por 2, entonces tendremos otros 2 ATPs, y recordemos que más los 5 que ya teníamos aquí tendríamos 7. En eso estaríamos hablando única y exclusivamente de la segunda fase. Posteriormente, a través de
otras reacciones más, es decir, del 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato. Posteriormente a esta molécula, que a pesar de que no está el nombre aquí la mencionamos, será el fosfenol piruvato. Este fosfenol piruvato nuevamente va a producir mayor cantidad de ATP, es decir, 2 ATPs nuevamente, y formará la molécula que se denomina como el piruvato. Entonces recordemos que esta molécula del piruvato va a ser la que posteriormente va a pasar por la membrana externa mitocondrial, pasará y atravesará por la membrana intermitocondrial y la membrana interna mitocondrial para llegar a la matriz mitocondrial, y a través de esta reacción que se conoce como una descarboxilación oxidativa, lo que va a hacer es ingresar una molécula que se denomina como el acetil-CoA y que podrá ser el precursor para el ciclo de Krebs, cosa que ya lo veremos entonces más adelante. Entonces fijémonos que en esta también ingresa en la nicotinamida oxidada, nuevamente sale como nicotinamida reducida, se elimina dióxido de carbono, este dióxido de carbono es el que se elimina posteriormente vía respiratoria, y si hacemos las cuentas entonces así de grosso modo, entonces tendríamos básicamente lo primero en la siguiente fase. Entonces me dice que la primera fase de la glucólisis o la glucólisis 1 implica una pérdida de 2 ATPs. En la glucólisis 2 me voy a encontrar con una multiplicación por 2 de lo siguiente o de las siguientes sustancias: una nicotinamida reducida que termina apareciendo y 2 ATPs. Entonces si realizamos entonces el contraste, entonces vamos a decir que aquí se encontraría la nicotinamida reducida, que es la que estoy señalando, y 1 y 2 ATPs, que serían entonces los que estarían apareciendo en estas respectivas reacciones. ¿Listo? Entonces es muy normal que en los libros de bioquímica ustedes encuentren que cada una de ellas va a contar con un valor muy en específico, más sin embargo en los libros de biología, o en algunos casos en algunos libros de biología, lo van a manejar por aproximación. En bioquímica convencionalmente nosotros manejamos la nicotinamida reducida como que aporta 2.5 ATPs. En algunos libros de biología por aproximación lo van a manejar como 3, lo mismo que el FAT reducido, que lo van a manejar como 1.5, y en algunos libros lo manejan como 2 por aproximación. Entonces fijémonos que aquí en este caso, al tener entonces las 2.5 ATPs más los 2 ATPs que estaban producto de la segunda fase de la glucólisis, y posteriormente al multiplicarlos por 2, entonces me va a dejar una cuenta total de 9 ATPs como ganancia única y exclusivamente en esta primera fase, que sería la fase de la glucólisis, o bueno, en esta primera fase del ciclo metabólico de los carbohidratos, que entonces sería el espacio que se comprendería entre la glucólisis número 1 y glucólisis número 2. Posteriormente viene entonces esta reacción que se denomina como la descarboxilación oxidativa, que es básicamente esta reacción que les estaba explicando hace un momento, en donde eliminamos el dióxido de carbono vía respiratoria, ingresa una nicotinamida oxidada, sale como nicotinamida reducida, generando 2.5 ATPs, pero también recordemos que a partir de la glucólisis o de la segunda fase de la glucólisis todo viene multiplicado por 2, por lo tanto aquí también tendré una multiplicación de este 2.5 por 2, ¿vale? Entonces, al tener esa multiplicación del 2.5 por 2, entonces me va a decir que esa reacción en donde el piruvato se transforma a acetil-CoA, entonces también me va a generar 5 ATPs, ¿vale? Posteriormente, entonces, en el ciclo de Krebs, ¿qué ocurriría? Entonces vamos a realizar rápidamente ese recorrido en el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, entonces aquí tendremos la reacción de la glucólisis, aquí me está indicando la multiplicación del proceso por 2, partimos de la molécula del piruvato que va a ingresar a la matriz mitocondrial a través del CoAH, la nicotinamida oxidada, y saldrá como nicotinamida reducida y dióxido de carbono. Esto va a implicar que este acetil-CoA se va a encontrar de manera directa con el oxaloacetato para formar citrato, y que el citrato va a pasar por una reacción o por una serie de reacciones, realmente va a pasar primero una deshidratación y posteriormente una rehidratación para cambiar de posición este grupo hidroxilo que tendremos aquí. Entonces recordemos que como parte de las reacciones orgánicas, entonces en una eventual reacción de deshidratación, entonces se va a perder este ion hidroxilo generándome un doble enlace, y nuevamente al volver a adquirirlo entonces me va a generar una molécula que se denomina como el cis-aconitato. Recordemos que la parte estructural del cis o de las estructuras cis es básicamente en donde sus orientadores
o sus sustituyentes van a estar en una misma dirección sobre el plano X. Entonces, es decir que ambos sustituyentes en este caso se encuentran hacia la parte inferior en el doble enlace. Pero como aparece nuevamente el proceso de rehidratación a través de la conitasa, que tiene que tener muy posiblemente un carácter ácido, entonces esa conitasa lo que va a hacer es ubicarme este ionhidroxilo que se encontraba en el carbono número 1, 2, 3, ahora lo va a pasar al carbono número 1, 2, dando paso a esta molécula que se denomina como el isocitrato. En el isocitrato entonces vamos a tener una primera reacción en donde nuevamente vamos a producir la nicotinamida reducida, pero esta es la primera reacción que ocurre propiamente dentro del ciclo de Krebs. Si nosotros fijamos o analizamos muy bien este esquema y este diagrama, esta reacción de piruvato acetil-CoA no corresponde al ciclo de Krebs, más sin embargo la reacción que empieza con el citrato y que termina con el oxaloacetato, cuando este oxaloacetato se une al acetil-CoA, ya será como tal propia del ciclo de Krebs. Es decir que en esta reacción entonces esta nicotinamida habrá producido 2.5 ATPs, va la primera, nuevamente entre ese producto del isocitrato que será el alfa-acetoglutarato, producirá una molécula que se conoce posteriormente como el succinil-CoA a través del CoAsh y más nicotinamida reducida para producir, más nicotinamida oxidada para producir mayor cantidad de ATP, es decir, aquí tendríamos nuevamente estos puntos que ustedes ven en rojo, estas nicotinamidas que ustedes están viendo en rojo, son la producción específica de ATP. Entonces aquí tendríamos 2.5, aquí nuevamente tendríamos otros 2.5, aquí quiere decir que mi cuenta va en 5 ATPs. Posteriormente, esta molécula que se produce, que sería el succinil-CoA, pasará por un proceso mediante una reacción reversible a través de la GDP a producir GTP, GDP más fósforo inorgánico me va a producir GTP, entonces aquí estaríamos, esta D me estaría indicando básicamente que hay 2 fosfatos y aquí en esta GTP estaría indicando que hay 3 fosfatos y este GTP es completamente equivalente y es igual, exactamente igual al ATP. O sea, ¿qué quiere decir? Que por este lado entonces tendríamos básicamente 5 más 1, 6. Posteriormente pasaríamos del producto de esta reacción del succinil-CoA al succinato y de succinato a fumarato se producirán nuevamente 1.5 ATPs a través del FAD. O sea, quiere decir que si ya llevamos 5, entonces aquí llevaremos 6.5 ATPs y si continuamos la reacción, entonces el fumarato pasará a la estructura que se denomina como el malato, de malato a oxaloacetato y en el oxaloacetato también tenemos producción de 2.5 ATPs. Es decir, que si analizamos muy bien la estructura, entonces aquí tendríamos 3 NAT, ustedes están viendo en este momento y en pantalla, por este lado tendríamos 2, por el lado derecho de la pantalla, por la parte superior tendríamos 1 para un total de 3, un GTP y un FAD. Esas es básicamente las cuentas que tenemos aquí. Recordemos que este ya lo habíamos contado en el proceso de descarboxilación oxidativa. Es decir, que cuando vayamos a sacar las cuentas precisamente del ATP, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo de Krebs aporta 3 NAT, como lo acabamos de mencionar, aporta un GTP y aporta un FAT reducido. Por lo tanto, y realizando las respectivas multiplicaciones por cada uno de los equivalentes, entonces recordemos que cada NAT tiene un valor de 2.5, entonces este mismo valor de 2.5 lo estamos multiplicando aquí donde ustedes lo están viendo, 2.5 por 3 me daría 7.5, el GTP es equivalente al ATP, o sea quiere decir que aquí sumaríamos solamente una unidad, y cada FAT equivale a 1.5, entonces aquí también estaríamos manejando 1.5 ATPs, pero tenemos que recordar y tenemos que también ser muy cuidadosos precisamente en este tipo de cuentas porque recordemos que a partir de la glucólisis pues todo me está diciendo que lo que yo tenga a partir de la segunda fase de la glucólisis tendré que multiplicarlo por 2 y quiere decir que el ciclo de Krebs también se verá afectado precisamente por esa multiplicación. En consecuencia, por eso aquí también estamos manejando este factor común, este factor de 2 por 7.5 ATPs por 1 por 1.5 ATPs. Entonces aquí voy a corregir porque está haciendo falta esto, 1.5, un ATP, 1.5 ATP y tendríamos entonces en total que la sumatoria de todo lo que de todas las moléculas que me generan producción de energía, entonces me darían 20 ATPs única y exclusivamente dentro del ciclo de Krebs.
sea, es decir que como parte del ATP neto, entonces tendría que tener en cuenta que en la segunda fase se produce 2 ATP, pero como en la primera gasté 2, entonces tendré 9 menos 2, que me darían 7 ATPs, le sumaría 5, le sumaría 20, y en total me dejaría un total de 32 ATPs por molécula. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, lo que quiere decir básicamente es que una sola molécula de glucosa puede llegar a producir 32 ATPs partiendo desde la ruta metabólica de la glucólisis hasta culminar el ciclo de Krebs. Esto quiere decir que de todas formas existen otras rutas metabólicas que producen también mayor cantidad de energía, pero en este caso simplemente estaremos analizando hasta el ciclo de Krebs. Entonces, por lo tanto, vamos a establecer precisamente esta equivalencia en donde decimos que una molécula de glucosa equivale a 32 ATPs. Para nuestro ejercicio y para más o menos entonces entender cómo sería el ejercicio, pues voy a suponer que voy a consumir una bebida de 34 gramos de glucosa cuya fórmula química es C6H12O6. Entonces aquí está, voy a cambiarle el orden para ponerlo tal cual como es, C6H12O6. Bien, en esta molécula de glucosa, como ustedes lo pueden ver aquí, es decir, en esa molécula, en esa cantidad de gramos de glucosa que yo estoy consumiendo, es decir, estoy consumiendo una bebida azucarada, podríamos hacer más o menos la referencia a esto. En esta bebida que tiene una alta cantidad de azúcar, que 34 gramos ya son suficientes, entonces voy a decir que estos 34 gramos de glucosa los voy a tener en cuenta ¿a partir de qué? A partir de este triángulo de equivalencia en donde me dice que el peso atómico o peso molecular es equivalente a una determinada cantidad en moles, es decir, a 1 en este caso, o también equivalente al número de Avogadro en términos de moléculas, que serían 6,023 por 10 a la 23 partículas, entendiendo que las partículas con las cuales estoy trabajando para este tipo de ejercicios principalmente son moléculas, porque son las moléculas de glucosa las que me producen, o por cada molécula de glucosa es que estoy produciendo precisamente estos 32 ATPs, ¿vale? Entonces, para nuestro ejercicio entonces retomamos, decimos que voy a consumir unos 34 gramos de glucosa. Estos 34 gramos de glucosa tienen una masa molecular de 180 gramos de glucosa, y que dentro de esos 180 gramos, entonces partiendo del mismo triangulito que tenemos aquí, entonces el peso molecular serían 180 gramos, y esos 180 gramos equivalen a 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Esto qué quiere decir entonces en este caso? Que 180 gramos lo puedo expresar mediante una fracción en donde lo que me interesa es calcular el número de moléculas, por eso lo voy a dejar hacia la parte superior, el número de moléculas de glucosa. Es decir que 34 gramos de glucosa multiplicados por los 180 gramos de glucosa, dividido en los 180 gramos de glucosa y multiplicado por el número de Avogadro, que sería 6,023 por 10 a la 23, me daría como respuesta entonces el siguiente valor. Entonces, al multiplicar los 34 gramos por 6,023 por 10 a la 23, tendré un valor equivalente a 2,04782 por 10 a la 25, y dividido en los 180 gramos de glucosa. Entonces recordemos que aquí gramos se cancela con gramos, para eso es que dejo el valor también de moléculas arriba. Entonces tendría un valor equivalente de 1,137 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Bien, entonces teniendo en cuenta básicamente este proceso que estamos presentando aquí, entonces retomaremos este valor, porque recordemos que mi intención no es calcular el número de glucosas, sino mi intención como tal es calcular la cantidad de ATP. Es decir que aquí ya tendríamos este primer paso resuelto. Primero tenemos que determinar cuántas moléculas son las que están presentes, y posterior a la cantidad de moléculas que se encuentran presentes, entonces ahora sí podremos establecer el número de ATP que se produce teniendo en cuenta esta regla y esta fracción que podríamos establecer aquí, que por cada molécula se producen 32 ATPs. Decir que para resolver aquí nuestro ejercicio, entonces tendríamos que tomar el mismo valor que acabamos de obtener, que es 1,137. Recordemos que por cifra significativa lo más recomendable es tomar únicamente 3 valores, por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces moléculas de glucosa se cancela con moléculas de glucosa, y el resultado obtenido lo multiplicaremos por 32, lo que nos deja como resultado
tener un valor de 3,640 por 10 a la 24 moléculas, ATPs, o sí, moléculas de ATP, ¿por qué no mencionarlo de esa manera? ¿Listo? Entonces, este era un ejercicio que nosotros ya veníamos realizando en clase, que creo que pues ya está más o menos entendido. Sin embargo, el día de hoy también les voy a explicar cómo realizar una hoja de Excel a partir, o que realmente me permita facilitar este tipo de cálculos a través precisamente de una hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, para resolver el ejercicio, entonces pues yo ya lo tenía aquí resuelto, entonces pues les voy a explicar básicamente cómo funcionaría el ejercicio. Aquí voy a suponer entonces que tengo los 34 gramos y voy a contrastar entonces los resultados que ya obtuve en mi hoja de Word, ¿vale? Entonces, para solucionar entonces este ejercicio, pues lo primero que voy a hacer es tomar una hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo entonces lo que vamos a establecer es precisamente esto. Recordar que todo parte básicamente de la glucosa, entonces, o la base de todo este tipo de procesos metabólicos es la glucosa. Entonces por eso lo voy a escribir así: base de glucosa. Y pues no obstante, pues por eso es que se llama también glucólisis, ¿no? Pues porque la base precisamente de este tipo de fenómenos metabólicos es precisamente a partir de la glucosa. En ella voy a decir que principalmente pues las moléculas o todo carbohidrato está compuesto, pues técnica o básicamente de estos tres elementos. Entonces dentro de los tres elementos tendremos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, como ya tenemos básicamente esta estructura, entonces aquí tendremos que tener en cuenta cuál es la proporción que se maneja en una base de glucosa. Es decir que siempre, por ejemplo, para la glucosa tendremos una fórmula general que será de 6 carbonos, de 12 hidrógenos y de 6 oxígenos. Esas son como las cuentas convencionales que nosotros siempre manejamos en este tipo de moléculas. Entonces aquí siempre vamos a manejarlo como C6, H12 o 6, teniendo en cuenta que todas y cada una de ellas dependen de algo que se denominan como las hexosas, cuya fórmula general está descrita por la misma equivalencia de átomos de oxígeno. Entonces por eso aquí tenemos 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxígeno y el doble de hidrógeno. Entonces esto cuando estamos hablando de un monosacárido. Y recordemos que la fructosa es un monosacárido que además también es considerado como una hexosa porque está constituida básicamente de esos 6 átomos de carbono que estamos mencionando aquí. ¿Listo? Entonces no importa si es glucosa, no importa si es fructosa, siempre y cuando se mantenga exactamente la misma proporción de tener este número 6 aquí. Posteriormente entonces, ¿qué hacemos? Posteriormente entonces denominaremos el peso atómico. Entonces aquí lo voy a poner de esta manera, entonces lo voy a poner como PA o peso atómico de cada uno de los elementos que están aquí presentes. Entonces tomemos los 3 pesos atómicos. Para el caso del carbono el peso atómico es de 12, para el caso del hidrógeno es de 1 y para el oxígeno es de 16. Para obtener entonces lo que nosotros denominaríamos en este caso como una masa molecular, entonces básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy a unificar aquí celdas, voy a poner aquí masa molecular. ¿En qué consiste la masa molecular? La masa molecular básicamente es la sumatoria. Entonces en este caso voy a unificar también esta celda que tengo aquí. ¿Listo? Entonces en este caso la masa molecular correspondería básicamente a lo siguiente. Tendré que tener en cuenta que la masa será la multiplicación de los números inferiores, en este caso es el 6, por la masa atómica que está aquí presente, que en este caso serían 12, es decir, voy a multiplicar esta celda por esta celda para poder establecer los valores que vendrían aquí y que tendrían entonces que funcionar como unos valores sumatorios. Es decir que 6 multiplicado por 12, a ese valor le voy a poner el 12 hidrógenos y los voy a multiplicar por 1, y posterior a eso voy a tomar los 6 oxígenos y los voy a multiplicar por 16. Entonces se supone que esto me tiene que dar 180. Entonces fijémonos que ahí ya me dio el valor. 180 será la masa molecular precisamente de esta molécula o de la molécula base, que en este caso sería la glucosa. Posteriormente
Entonces determinaríamos que para esta base va a existir, de acuerdo al triángulo que les presentaba a ustedes precisamente en este esquema del ciclo de Krebs, esta base de equivalencia, me dice que el peso atómico o la masa atómica o la masa molecular, en este caso estaremos hablando de la masa molecular porque estamos hablando de un compuesto, será equivalente a 6,023 por 10 a la 23 partículas. Recordemos que para este caso las partículas las estamos denominando puntual y específicamente como moléculas, ¿vale? Entonces, al devolvernos aquí, entonces ya determinamos la masa molecular. Entonces aquí lo único que tendremos que hacer será establecer que esta masa molecular también tiene una equivalencia. Entonces aquí voy a escribir la palabra moléculas, porque este va a ser una regla general, una regla generalizada que es a través del número de Avogadro, que será 6,023. A veces de pronto nosotros cometemos este error de escribir por 10, utilizar el simbolito de exponencial y ponerlo a la 23. En Excel es más recomendable entonces que hagamos esto, 6,023, ponemos la E mayúscula, ponemos el símbolo más y ponemos el valor que sería en este caso 23, ¿listo? Entonces fíjense aquí, que aquí de pronto por aproximación entonces me está quitando un numerito, entonces aquí se lo puedo devolver y le puedo dejar ahí el número de Avogadro, que es el que normalmente nosotros necesitamos, ¿listo? Todo este valor, estoy haciendo simplemente la regla de equivalencia para decir que todo esto equivale a lo mismo, es decir, la masa molecular, que serían 180 gramos, equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y este otro concepto, que es el concepto de mol, el último introducido dentro del Sistema Internacional de Unidades, equivaldría a 1, es decir, es una regla de equivalencia en donde una mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 y equivale a 180 gramos, es decir, todo esto es una simple equivalencia que está expresada precisamente en este triángulo que les estaba mostrando a ustedes aquí, ¿vale? Y por último, entonces también tendremos nuestra última regla de equivalencia, en donde tendremos que decir que la equivalencia por mol de glucosa en ATPs es de 32. ¿De dónde sacamos ese 32? Entonces recordemos que el 32 lo sacamos precisamente de hacer nuestras cuentas en la tablita, sumar todo lo de la fase de la glucólisis 1 con lo de la fase 2 con la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs, y el resultado terminó siendo 32 ATPs. Entonces este es el resultado que sale de ahí precisamente. Entonces aquí ya tendremos entonces los valores que necesitaremos para poder desarrollar nuestro ejercicio. Digamos que aquí yo, por tratar de organizarlo un poquito más, entonces normalmente los tiendo a encerrar así entre cuadritos, pues para que no vaya a haber tampoco mucha confusión entre qué es y dónde están saliendo estos datos, si de pronto ustedes lo quieren copiar y pegar a una hoja de Word, ¿vale? Entonces, posteriormente, entonces, ¿qué viene? Fíjense que este ejercicio me está dando unos datos y me está diciendo que este es el resultado de tener un ejercicio en gramos. Entonces, ojo con lo que voy a hacer aquí y ojo con lo que les voy a explicar a continuación, porque esto viene en dos partes. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera. Cuando a mí me estaban presentando el ejercicio, entonces en el ejercicio me daba unas condiciones muy particulares y me decía que yo estaba tomando una bebida o consumiendo algún tipo de alimento que tendría 34 gramos de glucosa. Entonces aquí voy a poner única y exclusivamente los 34 gramos. Entonces lo voy a expresar de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que gramos sería representado con la letra G minúscula. ¿Listo? Entonces, para determinar en este caso, o en esta cantidad de gramos, el número de moléculas que van a participar, entonces, ojo con lo que hicimos aquí. Tomamos los 34 gramos, los multiplicamos por el número de Avogadro y los dividimos en esta que sería la masa molecular o el peso molecular. Entonces voy a hacer exactamente el mismo ejercicio aquí para determinar cuál es la cantidad de ATP. Entonces permítanme aquí un momentico y voy a centrar precisamente este ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Mire, me dice la regla en Excel. Tome el igual, tome los 34 gramos, que son estos mismos que se encuentran a este lado. ¿Listo? Multiplíquelos. Entonces aquí voy a tener una multiplicación por el número de Avogadro. Fíjense que aquí ya tenemos el número de Avogadro. Y divida en la masa molecular. Entonces aquí, como tenemos la masa molecular, aquí tendríamos precisamente esto para dividirlo,
y aquí ya tendría entonces un número que estaría expresado en número de moléculas. ¿Listo? Entonces vamos a verificar si este 1,13 por 138, perdón, por 10 a la 23 corresponde al mismo valor que calculamos. Creo que está corrido por una sola cifra, que sería 1,137 por 10 a la 23. ¿Por qué se está corriendo? Pues por cifras significativas, el sistema lo arrastró una unidad más, ¿vale? Y luego me dice, mire, en la última parte del ejercicio entonces me está diciendo, o lo que me quiere decir es que tengo que tomar precisamente estos 1,137 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, es decir, este valor, y tendré que multiplicarlo por 32 y dividirlo en 1. Entonces saben que dividirlo en 1 pues implica exactamente tener el mismo número, por lo tanto es un proceso que no vamos a realizar. Entonces tomamos esta cifra y la vamos a multiplicar precisamente por esta cifra, que serían los 32 ATPs que se están produciendo de acuerdo al número que tendríamos ahí. Es decir que aquí tendríamos entonces, este cálculo que sería específicamente el ATP, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, aquí estaba como 3,640 por 10 a la 24, aquí me está referenciando el 3,641 exponencial a la más 24, es decir que estamos teniendo exactamente el mismo resultado y estamos obteniendo el mismo resultado en el ejercicio, solamente que ahora lo estamos haciendo o lo estamos facilitando a través de una hoja de Excel, ¿vale? Entonces, como ustedes pueden ver aquí de pronto en esta primera hoja que ya había hecho, entonces aquí es otra forma diferente, es cuando a mí me expresan o me referencian el ejercicio en moles de glucosa, o en moles de un disacárido, o en moles de un trisacárido, y aquí con este sí tenemos que ser muy pero muy cuidadosos, porque cuando me están entregando un valor en moles, entonces ya el ejercicio cambia un poco. Es decir que vamos a suponer un ejercicio, o voy a suponer una situación en donde de pronto, no sé, por X o Y motivo me dieron una sustancia, pero resulta que el valor o la cantidad que estoy consumiendo no me la está dando en moles, sino que me la está dando, pero no me la está dando en gramos, sino que me la está dando en moles. Es decir que voy a consumir una bebida o una sustancia que tiene 1,2 moles, que es una cantidad altísima de glucosa. ¿Listo? Entonces, para calcular cuando a mí me dan una bebida o cuando me dan un alimento que tiene 1,2 moles de glucosa, entonces aquí tendré que cambiar un poquito el ejercicio. ¿Cómo lo voy a cambiar? Entonces aquí voy a generar la otra tabla y voy a establecer entonces cómo sería para calcular cuando a mí, en vez de entregarme el ejercicio en gramos, me lo entrega en moles de glucosa. Recordemos que como es glucólisis, entonces yo también puedo decir que no me dieron glucosa, sino que me dieron fructosa. Es decir, que se sigue cumpliendo la regla, que es precisamente de 6 carbonos, es decir, sigue siendo una hexosa. Cuando cambie un poquito ya cuando digan que es un disacárido, entonces ya se van a dar cuenta ustedes cómo vamos a resolver el ejercicio. Entonces aquí voy a utilizar el término mol, ¿vale? Y en este término mol estoy diciendo que me están dando 1,2 moles de glucosa. Decir que me están dando 1,2 moles de glucosa quiere decir que tendría que estar consumiendo aproximadamente, pues más o menos estaríamos tomando este valor de 180 multiplicado por 1,2, quiere decir que estaría tomando más o menos en aproximación unos 200, o estaría consumiendo unos 216 gramos de glucosa, o sea, con una cantidad que ya de por sí es bastante alta. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, pues aquí entonces tengo básicamente ya una referencia. Entonces esta referencia que ustedes pueden ver aquí es técnicamente la misma que voy a aplicar, ¿vale? Entonces pongámosle cuidado cómo será. Como me están dando el valor en glucosa, entonces si yo fuera a transportar o fuera a trasladar mi ejercicio precisamente hacia este tipo de fórmula, entonces aquí no tomaría el término de gramos, sino tomaría el término de moles, y aquí no dividiría en 180, sino dividiría en una sola mol. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí entonces mi ejercicio va a ser equivalente a tomar el número de moles, de todas formas lo tendré que multiplicar por el número de moléculas, y ese valor lo dividiré no ahora en el peso molecular como estaba inicialmente aquí en el ejercicio que estaba más arriba, sino que ahora lo voy a dividir en un valor de 1, que será el número de moles, ¿vale? Entonces aquí ya obtendría un resultado, en este caso serían 7,228 por 10 a la 23, y estaríamos hablando de moléculas, ¿vale?
Y para calcular el ATP, entonces aquí retomo el valor que estaba en la parte superior y lo voy a multiplicar por estos 32 ATPs y aquí ya tendría entonces el valor en ATP. ¿Listo? Entonces vamos entonces a compararlo. Entonces tengamos en cuenta aquí precisamente este ejercicio y vamos a tratar de compararlo precisamente con como si lo estuviéramos resolviendo aquí, ¿vale? Entonces voy a retomar esta misma ecuación que ya teníamos aquí organizada. Entonces permítame un momento y la vamos a ajustar. Entonces, ¿qué era lo que me decía entonces el ejercicio? Lo reducimos para que podamos ver bien. Entonces el ejercicio me está diciendo, mire, ahora usted está consumiendo 1,2 no gramos, sino ahora me está diciendo que usted está consumiendo 1,2 moles de glucosa. ¿Listo? Esos 1,2 moles de glucosa, entonces recordemos que cada mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 partículas o moléculas. Entonces quiere decir que aquí dividiré específicamente en una mol, es aquí para que se cancele, una mol de glucosa. Entonces quiere decir que será 1,2 multiplicado por 6,023. Entonces cuando multiplicamos ese 1,2 por 6,023 por 10 a la 23, el resultado será de, entonces según lo que dice este ejercicio, aquí sería equivalente a 7.227, ese es el resultado que me está arrojando en este momento la calculadora, por 10 a la 23. Si yo contrasto entonces el mismo resultado está aquí presente, miren, 7,228, aquí está 7,227. La calculadora me está arrojando este resultado, entonces me está diciendo que hay un 6 por aproximación. Entonces es como si corriéramos este resultado, o el 7 lo corriéramos al siguiente número, que entonces en este caso sería 8, ¿vale? Posteriormente, entonces aquí lo que me está diciendo el mismo ejercicio es, mire, ahora va a retomar ese valor que está acá, y con base en este valor, que sería el de 7,228 por 10 a la 23 moléculas, ¿listo? Moléculas de glucosa, las va a multiplicar por los 32 y el resultado, entonces el resultado de multiplicar este 7,228 por 32 será equivalente a 2,312 por 10 a la 25, es decir, 2,312 por 10 a la 25. ¿Listo? Entonces esa sería la cantidad de ATP que si yo consumiera esos 216 gramos de glucosa. Entonces digamos que esto teniendo en cuenta que es un monosacárido, pero ojo también con lo que viene a continuación. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta lo que viene a continuación? Porque es que yo no solamente consumo monosacáridos de 6 carbonos, sino que yo consumo también otros tipos de azúcares que contienen, digamos, mayor cantidad de monómeros, es decir, mayor cantidad de hexosas. Entonces, por ejemplo, la sacarosa, consumir sacarosa, entonces básicamente hace referencia a consumir lo siguiente. Entonces, cuando a mí me están dando la sacarosa, me están dando a la par, o sea, es decir, en una sola sustancia me están entregando dos sustancias al tiempo que tengo que consumir. Bueno, lo buscamos más bien aquí por el navegador. Entonces, si buscamos aquí una molécula de sacarosa, entonces fíjense que la sacarosa me está diciendo que tiene una estructura base, o que posee una estructura base, en donde lo que se va a unir o lo que está unido en este tipo de azúcares es glucosa y fructosa, es decir que voy a estar consumiendo las dos sustancias al tiempo. Pero cuando yo hablo en términos de gramos, no hay ningún problema en que yo maneje la cuenta tal cual. O sea, es decir que si me están diciendo 30 gramos, pues 15 serán de glucosa, 15 serán de fructosa
y entre las dos estarán sumando precisamente los 30 gramos de sacarosa. ¿Listo? Esto cuando estamos hablando en términos de gramos, pero cuando estamos hablando en términos de moles, ahí ya cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Porque si yo estoy haciendo las cuentas de que cada molécula, y en este caso voy a utilizarlo aquí por ejemplo para la base de la glucosa, aquí ya no estaría haciendo cuenta de una estructura que particularmente tiene 6 carbonos, como le estaba describiendo precisamente en esta base de la glucosa, sino que ahora estaría hablando de una molécula que tiene 12 carbonos. Fíjense que a medida que voy cambiando, todos los valores automáticamente se van cambiando porque pues ya la base es completamente diferente. Entonces fíjense que aquí ya me está entregando incluso hasta una masa molecular de 342 gramos, o sea, quiere decir que ya sería completamente diferente. Pero vuelvo y reitero que esto tengo que considerarlo única y exclusivamente cuando el ejercicio me diga en moles. ¿Por qué lo tengo que considerar única y exclusivamente cuando me digan moles? Porque aquí las cuentas, si dependiendo de qué tipo de azúcar sea, cambiarán y tendré que aumentar o tendré que multiplicar, en este caso por un número, dependiendo del número de unidades o de monómeros. Es decir, si es un disacárido, pues tendré que multiplicar por 2, si es un trisacárido tendré que multiplicar por 3, si es un tetrasacárido pues tendré que multiplicar por 4. Aquí ya depende específicamente de que usted tenga una muy buena programación en su hoja de Excel. Mire, si yo hago las cuentas, entonces aquí tendré 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Por este lado tendré 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Es decir que aquí cuando yo estoy hablando de un disacárido, pues entonces tendré 6 y 6. Por eso es que no es recomendable tanto que modifiquemos aquí el valor, sino que mantengamos precisamente esta base y hagamos el ajuste directamente sobre la fórmula que les voy a referenciar. Entonces aquí voy a poner el término cuando el ejercicio corresponde a moles de un disacárido. ¿Listo? Disacárido. ¿Listo? Entonces cuando voy a manejar con las moles de un disacárido, puede que a mí me den las mismas 1.2 moles. Entonces voy a trabajar el ejercicio con el mismo valor. Lo que pasa es que como es un disacárido, entonces decir 1.2 moles haría referencia prácticamente a que tendría que multiplicar. Como son dos unidades, son dos monómeros, quiere decir que el valor de 180 tendría que multiplicarlo prácticamente por 2. Restarle un oxígeno, restarle un hidrógeno, por eso era que hace un momento me daba algo así como alrededor de 342 para obtener precisamente el valor en masa que sería este. Entonces, ojo aquí con el ejercicio, entonces cómo lo soluciono. Entonces voy a tomar el mismo 1,2, pero antes de esto voy a poner un 2 porque es el disacárido, entonces esto es lo que me va a representar que es el disacárido. Voy a multiplicar y voy a abrir el paréntesis para multiplicar el número de moles por el número de Avogadro, cerrar el paréntesis y ese resultado lo dividiré. Entonces en este caso será en el número de moles, tampoco habría necesidad de dividirlo porque pues ya sabemos que es 1 y entonces aquí ya tendría este valor que sería equivalente a 1,446 por 10 a la 24. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, ya ahorita lo comprobamos con la otra hoja de Excel, que pues ya sería una hoja de Excel que ya estaría ajustada, y aquí estaríamos hablando de moléculas en particular. Pero como yo necesito es calcular el ATP, entonces voy a decir que este valor que yo ya tengo aquí, lo multiplicaré por 32 y miremos entonces el resultado. Entonces quiere decir que tendría 4,626 por 10 a la 26 a la 25, ATPs. Esto es lo que me produce un disacárido. Entonces, fíjense que cuando yo estoy consumiendo un disacárido, pues el disacárido tiene que producir prácticamente en consecuencia casi que el doble de lo que está arriba. Por eso aquí estaba como 1 por 10 a la 23, aquí pasó a 1 por 10 a la 24, aquí estaba como 2,313 por 10 a la 25. Si multiplico ese valor, me quedaría como 4,626 por 10 a la 25. Esto cuando estoy hablando, vuelvo y reitero, precisamente del disacárido. ¿Listo? Entonces, misma historia, si yo estuviese hablando de la cantidad de moles o me dieran en el ejercicio que no estoy consumiendo glucosa ni fructosa, sino que estoy consumiendo un trisacárido. ¿Listo? Trisacárido. Entonces, si en el ejercicio eventualmente me llegan a decir, no, es que lo que usted va a consumir es un trisacárido, es decir, es un azúcar que contiene 3 moléculas cuyas bases van a ser de 6 carbonos cada una, es decir, 6 por 3, 18, pues entonces aquí estaríamos hablando de que si fuese ese el caso, entonces tendría
en la misma cantidad de moles tendría entonces por triplicado con respecto a la cantidad inicial. O sea, ¿qué quiere decir? La cantidad en moles va a seguir siendo la misma, pero la cantidad en moléculas y la cantidad en ATP se van a triplicar. Entonces esto quiere decir que aquí tendría que multiplicar por 3, abriría el paréntesis, para multiplicar precisamente este 1,2 por el número de Avogadro, que sería 6,023 por 10 a la 23. Si lo divido en 1 me da igual, entonces fíjense que aquí ya me está dando otro valor. Este prácticamente termina siendo el doble del valor que estaba aquí en la parte de arriba, perdón, el triple. 7 por 3, 21, fíjense que aquí me estaría dando 21, y estaría hablando de moléculas de moléculas de 6 carbonos, y este valor entonces en consecuencia pues también lo tendría que multiplicar por este mismo 32 ATPs, y entonces aquí tendría el valor del mismo ejercicio. Entonces lo voy a poner básicamente con la misma, ¿cómo es que se llama? Con los mismos valores, es decir, voy a cambiar todos estos valores que estaban aquí con 0.5, los cambiaré a 1.2 para que ustedes vean que la fórmula entonces me va a dar los mismos resultados, y esta va a ser pues mi forma de comprobarlo para no hacer más extenso el video. Entonces fíjense que aquí tendré 1.2, fíjense que todos los valores me están dando casi que lo mismo. ¿Listo? Entonces miremos que no hay mucho contraste, no hay mucha diferencia entre lo que tengo en ambas hojas. Entonces aquí tengo 7,228 por 10 a la 23 en el primero, bueno, aquí está un poquito más extensa la cifra significativa porque está tomando más valores, entonces por lo menos aquí estaría, si redujera el número de decimales para el otro lado, ahí, entonces ya me estaría dando exactamente lo mismo. Comparemos este último me dice que es 6,94 por 10 a la 25. Entonces miren, 6,94, si reducimos esta cifra significativa, fíjense que me da lo mismo por 10 a la 25 ATPs. Entonces me está dando 25 ATP, 25 ATP. Entonces, bueno, entonces técnicamente es como si aquí yo tomara este ejercicio y entonces dijera, pues como ustedes se dan cuenta, entonces voy a retomar este mismo ejercicio aquí. Entonces aquí estábamos hablando solamente de glucosa. Aquí voy a tomar entonces este mismo resultado y voy a decir que no es moles de glucosa, sino que es de un disacárido. ¿Listo? Me falta nada, disacárido. ¿Listo? Entonces como es un disacárido, entonces este valor lo mantendré hasta aquí, salvo que este señor lo tendré que multiplicar por el número 2, y al multiplicarlo por el número 2 entonces es que me va a dar técnicamente este mismo resultado que está acá. Entonces si ustedes toman una calculadora y multiplican el 2 por el 7,228 por 10 a la 23, que es el exponencial que tiene, el resultado de este ejercicio, por lo menos de esta fórmula hasta aquí, sería el 1,446 por 10 a la 24. Entonces fíjense que aquí me está dando el mismo ejercicio, por 10 a la 24 moléculas de glucosa, y si multiplicamos ese resultado por 32, el resultado será de 4,62 o 4,626 por 10 a la 25. Entonces 4,63, o sea, quiere decir que ahí está prácticamente en el mismo margen. Entonces aquí sería 4,625 o 623, si lo queremos llamar así, queremos manejarlo con el mismo valor, 63, perdón, por 10 a la 25 ATPs. Entonces, ¿de qué depende específicamente que yo pueda manejar esta cuenta? Entonces yo les hago la invitación a que ustedes analicen. Si de pronto les está mencionando alguna molécula, como por ejemplo les menciona la sacarosa, pues usted lo primero que tiene que hacer es remitirse a San Google, verificar cuántas estructuras cíclicas tiene.
Por ejemplo, en este caso pues identificamos que tiene dos estructuras cíclicas de 6 carbonos cada uno. Por eso, entonces el resultado tendré que multiplicarlo por 2. Si tuviese 3 estructuras cíclicas de 6 carbonos cada una, entonces en este caso lo multiplicaré por 3, ¿vale? Entonces les dejo este ejercicio, entonces les dejo precisamente a través del video, les dejo este esquema para que ustedes puedan finalmente revisar y para que ustedes puedan analizar y puedan construir su hojita. Construyan su hoja de Excel para que puedan resolver los ejercicios adjuntos a este video, que serían a manera de un cuestionario, para que ustedes los desarrollen precisamente utilizando esta hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, muchachos, que tengan muy buen día, espero que nos podamos ver la próxima semana. Un abrazo para todos y cuídense mucho.